Hola chicos, ¿qué tal? Les habla la profe Anaí y hoy tenemos una clase nueva de lengua y literatura. Estaremos viendo las páginas 150, 151 y 152. Y sin más preámbulos, comenzamos la clase. La clase de hoy se llama La métrica en la poesía. Estaremos estudiando la métrica de la poesía y les estaré acompañando acá en el libro. Vamos a leer para poder entender y completar la clase. Dice, la poesía se distingue por su enfoque subjetivo, personal. Su lenguaje se caracteriza, entre otros elementos, por la importancia que da a la musicalidad de las palabras, sobre todo la rima y el ritmo. Se llama ritmo al efecto que tiene el lector, el juego de repeticiones, combinaciones y pausas de elementos lingüísticos, como las sílabas, los acentos, las pausas, así como grupos de palabras y estructuras gramaticales. En la poesía tradicional en español se distinguen dos grandes modos de escribir poesía según la medida de los versos y otros elementos del ritmo: el arte mayor y el arte menor. El arte mayor, sus versos tienen 9 o más sílabas. Ahora vamos a contar las sílabas con nuestros dedos al pronunciarlas. Ahí abajo tenemos un ejemplo que dice amar y ser amada es la ventura. Ahí tuvo 12 sílabas. Entonces es un arte mayor porque tiene más de 9 sílabas. Luego el arte menor se caracteriza por poseer versos de 8 sílabas o menos. Con frecuencia se utiliza en la poesía popular. El ejemplo, haremos lo mismo con nuestros dedos, dice: de Francia partió la niña. Ahí tuvo 8 sílabas, entonces se le distingue como arte menor. En la actualidad, la norma de la poesía es el verso libre, no el verso con un modelo estricto de ritmo y rima. Las reglas para contar las sílabas de cada verso. Tenemos 4 reglas. Está la primera, se llama sinalefa, que es la unión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente palabra para formar una sola sílaba métrica. Ahí veremos en el ejemplo, dice, donde reina unión e igualdad. Se lee donde re nau, ahí se unió ya la A y la U, unión e igualdad. Ahí vemos que se unen en dos ocasiones, que son la A y la U, que las dos son vocales y una está al final de la palabra y la otra al comienzo. Entonces lo que hace es unir las vocales. Luego pasamos a la sinéresis, que sería la reducción a una sílaba de dos vocales que normalmente pertenecen a sílabas separadas. Sería lo contrario de la sinalefa. Dice el ejemplo: y desde entonces poetizo. Se lee y desde entonces poetizo. Ahí se utiliza las vocales que normalmente estarían separadas, se juntan para poder hacer una sola sílaba. En este caso son la O y la E, que pasa de ser un hiato a un diptongo forzado. Luego la diéresis
es la separación en dos sílabas distintas de vocales que normalmente van juntas y se indica con la diéresis, que son esos dos puntitos. El ejemplo dice, un diamante ingeniosamente. Se lee un di-a-man-te ten-ge-ni-o-sa-men-te. Ahí vemos cómo la que tiene diéresis se separa de la otra vocal. No es como la sinalefa, por ejemplo, que junta las vocales, ni como la sinéresis, sino aparta las vocales que llevan diéresis. Por ejemplo, la I tiene diéresis, entonces ahí se separa. Pasa y tengo que hacer un hiato forzado. Luego está la ley del acento. Esa hay que atender un poco, pero la ley del acento dice así, dice, si la última palabra de un verso es aguda o monosílaba, se suma una sílaba. Luego dice, si la última palabra es grave, se mantiene el mismo número de sílabas. Luego, si la última palabra es esdrújula, se resta una sílaba. Bueno, veremos. En el caso de que se sume una sílaba, bueno, dice ahí en el ejemplo, ¿cómo se adora a Dios ante su altar? ¿Cómo se adora a Dios ante su altar? Ahí tuvo 10 sílabas. Entonces le sumaron 1 para que sean 11 sílabas, porque es aguda la palabra final del verso. Uno se tiene que fijar en las palabras finales para poder hacer la métrica correctamente. La clave está en ver la palabra final. Luego dice, si la última palabra es grave, se mantiene el mismo número de sílabas. Ahí podemos ver en el ejemplo, pero mudoy absorto de rodillas. Ahí son 11 sílabas y la última palabra rodillas es una palabra grave. Entonces se mantiene el mismo número de sílabas. Pero en el caso, dice, si la última palabra sería esdrújula, se le resta una sílaba. Ejemplo dice, querido desengáñate, 12 sílabas. Pero la palabra final es una palabra esdrújula, significa que lleva acento en la antepenúltima sílaba. Entonces se le resta una sílaba. Tenía 12 y se quedó con 11. Luego, el último ejemplo dice, así no te querrán. Son 6 sílabas. Ya que querrán es una palabra aguda, se le suma una sílaba y se queda ahí como 7 sílabas. Pasamos a la otra clase, que es la misma clase a la otra página 151. Dice rima y estrofa. La rima consiste en la igualdad de sonidos al final de 2 o más versos. Puede ser consonante. Dice, se repiten todos los sonidos a partir de la última vocal tónica, como en los términos. Ejemplo, soleado, predestinado y estival
original. Esas son las últimas vocales tónicas. Luego está la asonante. Dice, se repiten solo las vocales a partir de la última vocal tónica, como en los términos ramas, montaña y veo, siento. Y ahí se repiten solo a partir de la última vocal, como dice los conjuntos de versos de un poema. Se llaman estrofas. Estas se separan unas de las otras por medio de líneas en blanco. Por ejemplo, el poema Yo no quiero ser un ciudadano, que está unas páginas antes en su libro, tiene 6 estrofas y su rima es asonante. Ahí van a poder ver un ejemplo más grande de lo que es la rima asonante. Luego pasamos a los poemas estróficos y los poemas no estróficos. Los poemas estróficos están formados por una o varias estrofas de extensión regular. Existen estrofas de muchos tipos, como el quinteto, que son 5 versos, ya es entonces arte mayor, la quintilla con 5 versos y arte menor, el sexteto 6 versos, arte mayor, la sextilla 6 versos, arte menor, e incluso la octava 8 versos, arte mayor, y la octavilla 8 versos, arte menor. Los poemas no estróficos no se agrupan en estrofas de la misma extensión, sino que forman series de versos de extensión variable. Entre los poemas no estróficos destaca el romance, formado por versos octosílabos, con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares. Y ahí luego tenemos las actividades del libro que dice, menciona en qué consisten la rima constante y la rima asonante. Luego el número 2 dice, imagina y escribe una estrofa de 4 versos con rima consonante. Y el número 3 explica la diferencia entre los poemas estróficos y no estróficos. Bueno, esa fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Si no entendieron, me pueden consultar a mí, no tengo ningún problema en ayudarles, en explicarles. Cualquier duda o consulta estoy acá. Adiós.